Alberto Enríquez, comenzando el curso sobre sectas protestantes, concretamente para el Instituto de Teología para Laico de la Arquidiócesis de Calabozo. Y vamos en este momento a comenzar hablando del protestantismo. Para hablar de sectas protestantes tenemos que entender lo que es el fenómeno del protestantismo, ¿sí? Tenemos que trasladarnos al siglo XVI, ¿verdad? Justamente dentro de los albores de la Edad Moderna, en pleno Renacimiento. Ya el Renacimiento propiamente había empezado a cuestionar muchos aspectos del hombre medieval. Ya estamos en un momento donde la razón sustituye a la fe, donde el centro ya no es tanto Dios sino el hombre, sobre todo a nivel del estudio, donde se ha inventado la imprenta, por tanto cualquier idea escrita más rápido se va a propagar. Todo el interés por la cultura y el arte grecolatino a nivel de literatura, a nivel de pintura, de escultura. Son aspectos, el acercamiento al Nuevo Mundo, finales del siglo XV con Cristóbal Colón. Son todos aspectos que son importantes. El papado había llegado a un grado de corrupción administrativa, donde la desesperación por ganar guerras territoriales, por adornar el Vaticano y Europa misma con grandes obras del Renacimiento, pues llevaron a los papas a buscar dinero como fuera, y una de las cosas fue la venta de indulgencias. La venta de indulgencia que se va a dar en la iglesia no es otra cosa justamente que pues, pagar por la remisión de los pecados, ¿verdad? Es decir, la indulgencia se daba a aquel que pagaba y daba una buena ofrenda a la iglesia por el pecado cometido. Los pecados comienzan a tasarse en dinero, no solamente por los vivos, sino también por los difuntos. Ya, pues, sufragar por un alma del purgatorio era seguridad de sacarla, porque se consigue una indulgencia ya prácticamente automática. Con la rapidez que entra la moneda a la alcancía, sale un alma del purgatorio, era el dicho, ¿no? Y allí, dentro de este estado de cosas, la iglesia ha un poco empezado a perder poder político. El feudalismo había terminado en Europa, se hace más ya el absolutismo de los reyes, lo que llama el derecho divino de los reyes. Con todos estos aspectos pues van influyendo. Ya había un movimiento prerreformista como Juan Hus, por nombrar uno de los más resaltantes, que simplemente cuestionaban parte del poder político, económico, algunos abusos por parte del papado y de algunos clérigos. Pero el punto central del protestantismo se va a llevar por la figura de Martín Lutero en el siglo XVI. Martín Lutero era alemán, era un monje agustino. Es parte de su historia que se enamora también de una religiosa que quiere salir de allí. Y Martín Lutero protesta contra la iglesia. Muy concretamente, el centro de su protesta es la venta de indulgencias. O sea, la salvación no la puede dar un dinero que tú tases, sino que la salvación viene de Cristo. Y clava en la puerta de la iglesia allí de su ciudad de Alemania, no recuerdo ahorita el nombre, clava lo que se conoce como las 95 tesis, donde hace toda esta crítica a la situación y a los abusos de poder que se da dentro del clero, pero sobre todo, repito, la tesis se centra en ir en contra de lo que es la venta de indulgencia. Lutero establece unos principios que van a ser parte de la reforma protestante. Uno de ellos es poner en entredicho la autoridad papal. Van a cuestionar la doctrina del purgatorio, en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Virgen, porque entre otras cosas la base del luteranismo es que las obras no cuentan para la salvación, sino que la salvación viene solo exclusivamente de la gracia de salvación, cosa que tiene ya podemos hablar
llama con una teoría más certera, es cierto, la salvación viene por Cristo, la gracia de Cristo, no somos merecedores de nada, ni nuestras obras comprometen, las obras son más una consecuencia, una demostración de la fe y la conversión en nuestra vida, ¿okay? Pero es un poco lo que Lutero viene diciendo, no acepta autoridad de concilios y afines, sino que la única autoridad es la Biblia. Se establece un principio en el protestantismo, se llama la sola escritura, no hay intercesores entre Dios y el hombre, de hecho el sacerdocio común de los fieles, no hay tal sacerdocio especial, clerical, y eso son parte de lo que es toda la reforma protestante. Para 1521, justamente las 95 tesis se fijan en 1517, y ya para 1521 es el año que justamente se le da a Lutero la excomunión. ¿Okay? Papa ni siquiera lee las 95 tesis, sino que la rompe cuando le llega, y Lutero pues no se queda con eso, sino que pues prácticamente sigue propagándose. La imprenta ayuda a que estas ideas de Lutero se vayan no solamente por Alemania y Roma, sino por toda Europa, y pronto pues se crea esta iglesia parte que es el protestantismo. Sin embargo, Lutero, por ejemplo, Lutero no es un movimiento antimariano, un punto que es muy de las sectas protestantes que conocemos nosotros por ahí en América Latina. Al contrario, de hecho, Lutero respeta mucho a la Virgen, habla muy bien de la Virgen. Uno de los comentarios más grandiosos que se ha hecho sobre el Magnífico lo hizo Martín Lutero. Simplemente Lutero no está de acuerdo, pues, tenerla como intercesora, mucho menos en los dogmas. Nosotros creemos de la Virgen, Inmaculada Concepción, te la ve como un gran personaje, la mamá de Jesús, un respeto, una cosa, porque en el luteranismo no se piensa que nadie tenga ningún mérito suficiente para ser honrado, para ser agradecido, porque todo es de Dios y nuestra libertad está de alguna manera trastocada por el pecado original. Lutero también cuestiona los sacramentos. De hecho, en el luteranismo solo se acepta el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía. Son los dos únicos sacramentos, son los sacramentos principales, la Santa Cena, pues, la Eucaristía, y el bautismo, son los dos únicos sacramentos. Cabe destacar que esta iglesia, las iglesias protestantes, es una iglesia de tipo nacionalista que llaman, aun cuando no están en comunión con el Papa ni están en perfecta comunión con la iglesia, pero se consideran iglesias históricas, tienen categoría de iglesia, tienen una base apostólica, y se reconoce en ellas el bautismo. El bautismo es trinitario, incluso si alguien se pasa de luterano a católico, no tiene necesidad de volverse a bautizar, solamente recibir la confirmación, recibir otros sacramentos, pero el bautismo es el mismo en todos, y hay pues cierta unión. Una cosa importante de la Eucaristía para ellos, la Eucaristía, la presencia de Cristo en la comunión, solo está en el momento de la Santa Cena, en el momento de la misa, como ya veríamos nosotros, será, pero no una presencia permanente, sino en el momento de la misa. Terminó la misa, ahí ya no queda nada. Sí, de hecho, todo se consume, no hay reserva en el Santísimo, como en la Iglesia Católica, y mientras nosotros tenemos como término la transustanciación, es decir, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, aquello pasa a ser el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, se transforma, transustanciación, cambia de sustancia, deja de ser pan y vino, aunque tenga la apariencia, para ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. En cambio, en el luteranismo se habla de consustanciación, es decir, conviven las dos sustancias, tanto la del pan y el vino como la del cuerpo, sangre de Cristo. Es un poco algunas ideas importantes del protestantismo. El protestantismo parte, de hecho, los primeros 7 concilios de la iglesia lo citan, en cierta manera, lo que parten es, de hecho, la iglesia se desvía con Constantino y entra con un punto de paganización de la iglesia. Eso es Martín Lutero, pero Martín Lutero no va a ser el único movimiento, la única iglesia, sino que en Suiza tenemos otro movimiento
contemporáneo, que un poco viene, se toma las ideas de Lutero, se va cada una traduciendo, y es Juan Calvino. Calvino funda lo que llamamos el calvinismo. Parte de las 7 ideas comunes por el protestantismo, como es lo de la gracia, la sola escritura, pero en Calvino hay algo más importante, o más importante no es la palabra, algo que lo distingue, y es la teología de la predestinación. O sea, el hombre nace ya predestinado para salvarse, para condenarse. Su destino está escrito y hay una predestinación por parte de Dios. De hecho, permitimos usar un término, yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado en teología calvinista, que ellos hablan de la iglesia visible y la iglesia invisible. La visible es pues todo lo que conformamos la iglesia, y la invisible en aquellos que los que van a salvarse. Fíjate que en estas iglesias protestantes, cuando recitan el credo, y es el mismo credo nuestro, igualito. Incluso dicen, creo en la iglesia católica, apostólica, creo en la iglesia, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Y qué entienden por iglesia católica? Bueno, el calvinismo, el catecismo calvinista lo aclara, que dice que cuando ellos dicen católico se refiere a la universalidad de la salvación de todos aquellos que creen en Cristo. El concepto de iglesia se extiende a todos los que creen en Cristo, ¿verdad? A esa universalidad, y no se refieren a la denominación de la Iglesia Católica Romana. Para eso tenemos el apellido Católica Romana para distinguir de la catolicidad general. Entonces es un poco de los calvinistas. En la predestinación, algo muy importante es que con el calvinismo surge de la mano el capitalismo, ¿sí? De hecho, Max Weber, uno de los padres de la sociología, estudia el origen del capitalismo desde la ética protestante. De hecho, los países donde florece el capitalismo pues son generalmente protestantes. Tenemos Estados Unidos, obviamente su religión mayoritaria es protestante. Llega el protestantismo, los que evangelizan en la colonización norteamericana. El caso de Suiza, porque para ellos la riqueza es un sinónimo de predestinación. Se permite la usura, cosa que en la iglesia no se permite la usura. Bueno, en fin, hay parte de ese proceso. Y el otro proceso es el de la iglesia anglicana, en este caso en Inglaterra. En Inglaterra, siempre como iglesia nacionalista, es una iglesia que siempre, como dependía de la iglesia católica, por supuesto, el máximo autoridad religiosa lleva el arzobispo de Canterbury, y por supuesto que el rey de Inglaterra tiene una alta autoridad allí. Siempre fue así. En este caso, el rey, para el momento, Lutero comienza de forma protestante, es el rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, nada más y nada menos, era hija de los reyes católicos Fernando e Isabel, los que financiaron el viaje de Colón. Enrique, en un primer momento, apoya a la Iglesia Católica. De hecho, se adjudica a sí mismo el título de defensor de la Iglesia por ir contra la reforma protestante. Pero le pide un favor al Papa: cambio, mira, yo quiero divorciarme de Catalina de Aragón porque me quiero casar con Ana Bolena. El Papa le niega esto y dice: el matrimonio con la Iglesia es indisoluble, no hay motivo de nulidad, por tanto no le da el divorcio. Para esto que Enrique pues muere Ana Bolena, pues se va a casar con otra esposa, la cual mata, y de otra se vuelve a divorciar. Finalmente su última esposa es Catalina Pá, que queda viuda de él, ¿no? Tuvo 5 esposas al final. Bueno, lo cierto es que como Enrique VIII no consigue el divorcio de Catalina por la vía de la iglesia, pues ¿qué hace él sino fundar su propia iglesia, que es lo que llamamos la iglesia anglicana, que es la iglesia propia de Inglaterra? Al principio, de hecho, la iglesia anglicana es la más parecida a la iglesia católica en cuanto al rito, en cuanto a la vestidura de los sacerdotes, de toda esta parte. Obviamente se va a empezar a filtrar aspectos del protestantismo, pero lo principal es que corta la autoridad del Papa, y su máxima autoridad es el rey o reina de Inglaterra, quien manda no solamente en los asuntos
políticos del país, sino en la iglesia anglicana. Cabe destacar que uno de las tres, la que siempre ha tenido más cercanía, diálogo con la iglesia católica. De hecho, si algún el especial sacerdote que sí se casa, si algún sacerdote anglicano se convierte al catolicismo, puede ejercer el sacerdocio en la iglesia católica, se le permite, obviamente con algunas condiciones y todo lo demás. Hoy por hoy hay otros aspectos un poco separatistas dentro de la iglesia, es que en los últimos años del siglo XX se comienza en la iglesia anglicana a permitir el sacerdocio femenino, mujeres sacerdotisas, mujeres que celebran la Eucaristía. Bueno, retornando a esos años, un poco allí nace el anglicanismo. Ya tenemos que traer a más protestantes. Todo esto va a tener la iglesia mediados del siglo XVI, finalmente la contrarreforma. La contrarreforma es el movimiento de la iglesia que contesta la reforma. Y esta contrarreforma va a tener dos aspectos importantes en la iglesia. Uno es el Concilio de Trento. ¿Trento qué va a hacer? Trento va a contestar teológicamente todas las cosas que los protestantes estaban negando, lo de la gracia y las obras. Va a definir ya de forma definitiva el canon bíblico que conocemos, 73 libros. Lutero tomó el canon hebreo del Antiguo Testamento, por tanto desaparecen los 7 libros que no están en la Biblia, que nosotros llamaríamos evangélicos. ¿Okay? Porque estos libros, recordemos, son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y los 2 de Macabeos. ¿Okay? Estos 2 libros no están en el canon hebreo original. O sea, que hay un canon hebreo, escrito en hebreo, que rechaza aquellos libros que fueron escritos en griego, que fueron escritos post-destierro y en griego mayormente, y también algunas partes del libro de Esther y los 2 últimos capítulos del libro de Daniel. Ahora una Biblia protestante evangélica, el libro de Daniel tiene 12 capítulos, la Biblia católica tiene 14. Ya no tiene la historia de Susana, por ejemplo. Pero para los judíos pueden ser libros extra bíblicos, por así decirlo, tienen una espiritualidad, tienen una historia, pero no lo consideraban dentro del canon hebreo. Pero en cambio el canon de la Septuaginta, que es la traducción de los 70, estoy hablando en términos del Antiguo Testamento, sí ya lo metía. Los apóstoles en primer momento toman el canon hebreo totalmente, aun cuando citan en muchas ocasiones estos libros también del Nuevo Testamento, por lo menos relacionan. Es una ley muy en discusión dentro de la misma iglesia. De hecho, la Biblia católica recibe el nombre de deuterocanónico, es decir, que entran del último del canon. Pero después de tanta discusión, de tantas listas por acá, listas por allá, propuestas del canon, Trento hace ya definitivamente establece el canon de 73 libros que nosotros tenemos, tomando los 7 libros, que además tienen aspectos que Lutero estaba cuestionando. Por eso Lutero, por ejemplo, en segunda de Macabeos, tú ves allí en el capítulo 12 el tema de la oración por los difuntos, o por lo menos en el libro de Tobías, cuando desaparece el arcángel Rafael, capítulo 12 por cierto, se tiene allí claro lo de la intercesión, en este caso de los ángeles, bueno, y cosas por ese estilo para no extendernos mucho allí. Se establecen los 7 sacramentos definitivos como instituidos por Cristo, se citan los 7 sacramentos que nosotros conocemos, en respuesta hagamos solamente 2, se corrigen y se reconocen unos abusos, se pone un límite con las indulgencias, la iglesia también se realiza desde adentro, es parte del Concilio de Trento. Y otro aspecto importante de la Contrarreforma, pues la fundación por parte de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús, o mejor conocido para nosotros los jesuitas, porque fueron ellos los propagadores de la Contrarreforma, los predicadores de la Contrarreforma, que fueron por toda Europa, pues un poco combatiendo la reforma. Hubo guerras, famosa guerra de los 30 años, que se origina entre católico y protestante, hubo Inquisición del Avilado, o sea, de todos esos problemas que obedecen más a la inclusión de la política en la iglesia, ¿no? Pero no es el tema de la materia.
Lo cierto es que conocemos ya esta parte del protestantismo. Hasta ese momento la iglesia era una, surgían muchas herejías. Desde los primeros siglos tenemos herejías, los gnósticos, los donatistas, los arrianos, tal, pero siempre la iglesia ha mantenido su iglesia ortodoxa, su iglesia una. Solamente existe la separación oriente-occidente, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, que te puede decir la misma iglesia, salvo la autoridad del patriarca versus el papa. Pero toda esta fragmentación de la iglesia católica occidental viene con la reforma protestante. Aquí surge el protestantismo, y de estas tres iglesias madres que hemos mencionado, luteranismo, calvinismo y anglicanismo, van a surgir luego los demás movimientos protestantes, que mayormente son los que conocemos nosotros en América Latina. Es un poco común, por ejemplo, aquí en Venezuela, sí hay una iglesia luterana por allí, ¿verdad? Pero no es lo común. Pero sí conocemos evangélicos, sí conocemos pentecostal, y ya de eso porque vamos a empezar a hablar en la próxima semana. Vamos a ver en la semana 2 y 3, vamos a ver las sectas más importantes, las que más están cercanas a nosotros, y luego en la cuarta semana un poco de respuestas a los protestantes, que eso es muy importante. Y bueno, no nos queda otra que hasta la próxima clase. Quedamos abiertos para cualquier comentario.